Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. En el día de hoy vamos a tratar de abordar, en la medida de lo posible, los acontecimientos que tuvieron lugar en Egipto. Como todos recordaremos, en Egipto fue derrocado por una revuelta popular, pero también, por supuesto, con el respaldo de los militares, un dictador procedente de las Fuerzas Armadas, Hosni Mubarak. Se celebraron elecciones y un islamista de la hermandad musulmana las ganó con el 51%. La situación del país pues no mejoró, la inestabilidad se mantuvo y hay que tener presente que Egipto es el país más importante del mundo árabe, pero también del Medio Oriente. Su relevancia, su peso específico, históricamente es clave y fundamental. Para abordar lo que acontece en Egipto y sus repercusiones, hemos invitado a un gran amigo de esta casa, al profesor Daniel Álvarez, quien nos va a poner al día de lo que allí acontece y cuáles pueden ser los resultados. Daniel, gracias por estar acá. Pedro, es un honor estar aquí en el programa contigo. Daniel, el gobierno de Mubarak cayó como consecuencia de la denominada Primavera Árabe, que todavía está repercutiendo en Siria, pero que también llevó, si no a la caída de algunos gobiernos, llevó también a las modificaciones de otros, como fue el caso de Marruecos, que tuvo que hacer ajustes políticos internos. Varios países árabes y que estaban inmóviles hicieron ajustes y cambios. Háblenos de Egipto, ¿por qué en menos de un año, o poco más de un año, el gobierno salido de elecciones plurales y populares, pues es derrocado por los militares? ¿Por qué salieron millones de personas a la calle a protestar? Sí, la gente le está llamando a esta revolución, Pedro, la revolución del pueblo, ¿no? Porque el pueblo no resistió a Morsi y como ya hemos visto en estas últimas semanas, 2 semanas lo que ha pasado en Egipto, es un cambio, vaya, radical, ¿no? Y no sabemos a ciencia cierta dónde está Morsi, creemos que está en un cuartel militar, dice el ejército de egipcio, que es el que gobierna de facto Egipto, que esté ahí para su propia protección, y eso ha traído conflicto porque personas que apoyan, ¿no?, hermanos que apoyan a Morsi han tratado de hacer demostraciones cerca de ese cuartel y el ejército ha disparado con diferentes reportes, ¿no?, qué fue lo que pasó ahí. Han muerto ya más de 50 miembros de la hermandad musulmana, ha habido muchos arrestos ya de los líderes. Así que es una situación sumamente tensa y todavía este capítulo no está acabado, porque la hermandad musulmana, el temor de todos nosotros es que se radicalice. Pero brevemente, para los televidentes que no saben quién es la hermandad musulmana, no voy a profundizar porque en otros programas he hablado. Sí, hablamos y teníamos esperanza de que se hubiera alejado algo del extremismo islámico. Bueno, aparentemente no fue así. La hermandad musulmana se fundó en el 28, en reacción a la corrupción enorme en Egipto, gobiernos títeres del tiempo de los ingleses, de los 1800, descendientes directos de Muhammad Ali, que fue puesto por los ingleses para gobernar Egipto, un hombre de mucho poder, pero estaba sujeto a los británicos, ¿no?, al poder colonial. En el 48, Hassan al-Banna es asesinado por el último representante de esa dinastía de Muhammad Ali, el rey Farouk, un hombre sumamente corrupto. Muere Hassan al-Banna, pero el legado de Hassan al-Banna vive, y ellos, la hermandad musulmana, que tenía un ala radical ya, es decir, llevaban actos terroristas en contra del gobierno. Estamos hablando en los 40. Hassan al-Banna muere en una prisión egipcia, pero la hermandad musulmana apoya ¿a quién? A Abdel Nasser en el golpe de Estado de 1952. Así que hay que entender que la hermandad musulmana juega un papel importante en el derrocamiento de la dinastía de Farouk, el reino del rey Farouk, y le da la apertura a lo que se llama el nacionalismo árabe, liderado por Abdel Nasser. Sí, pero esa misma hermandad musulmana parece que con una propia vocación de poder después asesinó a Anwar al-Sadat. Efectivamente, ¿por qué? Pero espérate, ahí es donde viene la complicación. Nasser era secularista. Es interesante que ahora el gobernante de facto de Egipto, el general, un muchacho joven, 59 años, no tiene ni experiencia educado en Estados Unidos y yo sé de paso. Exactamente, en el 2006 tiene una maestría de aquí, de un colegio militar de Pensilvania. ¿A quién admira él? Estamos hablando de Abdel Fattah al-Sisi, que es el gobernante, ¿no?, que era el líder, jefe de la inteligencia
bajo Mubarak, fue promovido en el 2011. Estamos hablando de un hombre que era prácticamente oscuro, pero que surge con la ascensión pero parece que los de servicios sangre nueva que Mubarak Daniel, trae sin atropellarnos, me parece que los servicios de inteligencia egipcios tienen sus líderes más relevancia de la que cualquier otro país, porque Correcto. hay que recordar a Suleimán, si no me equivoco, que fue jefe de la inteligencia de Egipto y realmente era un ministro del exterior. Exactamente, no, obviamente mucho poder, pero es interesante un hombre joven, obviamente, un cambio bastante de la vieja guardia, de Tantawi, que eran gente ya mucho de edad mucho mayor. Pero de todas formas, Nasser, con la ayuda de la hermandad musulmana, llega al poder en el 52, pero siendo secularista, que la razón que mencioné al Sisi es que él admira a Nasser, que eso te dice algo de quién es este general que está gobernando Egipto. Pero Mubarak también era secularista. Correcto, ¿no? Es que de La Nasser, tradición, una línea directa de Nasser a Sadat a Mubarak. Estamos hablando de golpistas, todos son de esa descendencia no son nacionalistas, son secularistas. Y son militares, castrenses por encima de la casta militar, exactamente. Entonces lo que ha pasado aquí es que una insatisfacción profunda con Morsi. La gente cree que Morsi, la hermandad musulmana, es un movimiento radical. Lo interesante es que en el 80, en ese tiempo, cuando Anwar Sadat, que gobierna Egipto desde el 71, cuando Nasser se retira prácticamente porque tiene un ataque al corazón, sí, un ataque. Y Sadat se convierte en el poder y va a Israel y hace paz con Israel. ¿Se acuerdan? Una cosa que fue increíble, ver a un líder árabe, de Sadat fue sin un precedentes. enemigo mortal de Israel, de momento se aparece en el Knesset y hace paz con Israel, una paz que ha durado hasta hoy, esa paz, dicho sea de paso. La hermandad musulmana, hay un grupo dentro de la hermandad musulmana que estaba prohibida por Nasser, es decir, ilegal. Fue ilegal hasta hace un año. Como partido político, ellos no podían tener candidatos para postularse para ningún cargo en Egipto. Lo que pasa, lo interesante, que lo que matan, lo que asesinan a Sadat, propiamente se desprenden de la hermandad musulmana y ahí está implicado en el asesinato de Sadat Ayman Zawahiri, que es hoy el día el líder de Al-Qaeda. Pero él es pediatra y no había suficiente evidencia para procesarlo y tuvieron que soltarlo. Ahora, muy interesante, pero para, lo que te quiero decir, terminar el punto. La hermandad musulmana ha tratado de mantener una línea política. Al-Qaeda y otros grupos yihadistas consideran a la hermandad musulmana que de cierta manera traiciona los principios yihadistas porque se alinea, es decir, se somete a un proceso político que los yihadistas consideran corrupto y que nunca van a dejar que grupos como la hermandad musulmana lleguen al poder legítimamente. Ahora, esto complica todo esto. Yo te pregunto. Al momento que la hermandad musulmana está depuesta en este momento. Yo te pregunto, ¿hasta qué punto esa conducta, esa estrategia de la hermandad musulmana corresponde a los valores y los principios que la iluminan, que la asisten? Porque Mohamed Morsi fue elegido por el 51% de la población y fue realmente un autócrata. Bueno, parecía otro dictador. No estaría interpretando la verdadera voluntad, el verdadero pensamiento autocrático de la hermandad musulmana en términos históricos. Hay dos teorías acerca del poder de Morsi. No se puede negar, Pedro, que el hombre se mueve en una nación autocrática. Ya estaba gobernando prácticamente por decreto. Y tenía la mayoría del Parlamento. Pero es un Parlamento ficticio, porque él carga el Parlamento de gente de la hermandad musulmana. Es decir, estamos hablando una cosa que el pueblo egipcio se dio cuenta que no había legitimidad. Fíjate, no había prácticamente una constitución. Tenía un grupo a la Corte Suprema prácticamente secuestrada. Algo como el socialismo del siglo XXI. Exactamente. Es decir, en otras palabras, no había Estado de Derecho en Egipto bajo Morsi. Eso es lo que estamos hablando aquí. Pero segundo, aparte de la dirección de Morsi, que se va deslizando en una dirección autocrática, trata también de hacer cambios para islamizar más a Egipto. No de una manera radical, pero la gente se dio cuenta que había un movimiento en esa dirección. Lo fatal, lo que me parece a mí que fue lo que le da la justificación al pueblo de tirarse a la calle, como lo vimos de una manera abrumadora, millones de personas en la calle protestando. Mucho más que cuando el derrocamiento de Mubarak. Mucho más. Lo que le hace es que la economía está en un desastre total. El turismo no existe en Egipto. Hay un 50% de desempleo. La inflación está por el cielo. Quiere decir, un desplomo total de la infraestructura económica egipcia, que para mí fue, como se dice,
lo que llenó el tope, ¿no?, de todo esto, y el pueblo dijo, no, no más de esto. Lo interesante es que la gente cree que lo que destruye a la hermandad musulmana, si lo que hace es que fuerzan a el golpe de Estado, porque vamos a hablar claro, esto fue un golpe de Estado. Sí, sí, de eso, del término técnico vamos a hablar después. Sí, no se puede hablar de otra cosa, pero la hermandad musulmana, ahora el peligro de todo esto, que todo este capítulo, como te dije, ya no se acaba, es que mi temor personalmente, que la hermandad musulmana entonces diga, Al-Qaeda, Zawahiri, los yihadistas tenían razón. Nosotros legítimamente no podemos llegar al poder. Por lo tanto, el único recurso para llegar al poder es por medio de ¿qué? De la revolución armada. Por cierto, que es algo parecido, paralelo a la radicalización de Carlos Marx en el 48, cuando él ve que las revoluciones democráticas en Europa fracasaron por la represión, y los gobiernos envolvieron una postura autocrática. Entonces escribe el Manifiesto Comunista y dice, esta gente no van a soltar el poder si no es con la revolución armada. Y después armada. Se confirma todo cuando la Comuna de París. O sea, exactamente. No, pero el punto que yo quiero destacar es el siguiente, y es sobre la hermandad musulmana más que sobre Mursi. La hermandad musulmana estaba consciente de que Mursi estaba concentrando poderes, que estaba tratando de islamizar el país, sí, aunque discretamente era su objetivo. Y lentamente, no era una cosa Era súbita. Su objetivo. Y la hermandad musulmana en ningún momento, los líderes de la hermandad musulmana, pusieron reparo a lo que estaba haciendo Mursi. No, se estaban beneficiando. Entonces el tiburón salpica, hay que concluir. Se estaban mojando con él. Hay que concluir entonces, Daniel, que la hermandad musulmana, concluyo yo, nunca cambió. Siempre lo que modificó fue sus estrategias, sus fines de islamizar, siguen siendo los mismos. Bueno, ese va a ser el debate. Ese es el debate. Yo concedo de que en un año no sabemos si se hubiera quedado en el poder o en qué dirección. Es decir, hasta qué punto la hermandad musulmana hubiera querido llevar, por ejemplo, convertir Egipto en un estado teocrático como Irak. Que es la pregunta que todos nos hacemos. Esa es la dirección a donde quería ir Egipto. Por ejemplo, 30 años después de romper relaciones con Irán, Mursi restablece relaciones con Irán. Por cierto, que los que se han opuesto al golpe de Estado en Egipto han sido Irán y, sorprendentemente, Qatar. Qatar y Siria. Pero Qatar está apoyando a los rebeldes en Siria. Pero sorprendentemente, en vez de apoyar a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que apoyan el golpe, y los demás países árabes también, no lo quieren decir, pero lo están apoyando. Bueno, Arabia Saudita le ha facilitado $5.000 millones de dólares. Está dando dinero. Exactamente. Pero qué sorprendente, Qatar. Pero lo más sorprendente... ¿Por qué Qatar apoya a Morsi? Eso me preocupa a mí. Mi querido amigo, es el presidente Barack Obama. En este país existe una regulación que donde se produce un golpe de Estado cesa todo tipo de ayuda a ese gobierno. El gobierno de Estados Unidos no ha suspendido la ayuda a Egipto. Y como tú bien decías, en Egipto hubo un golpe de Estado. No se le puede dar otro nombre. O sea, seguimos con la teoría del presidente Bush de que la seguridad nacional, de que la política exterior de Estados Unidos demanda un balance y que en base a ese balance hay que actuar más que por los valores que uno dice defender. Sí, pero mira, te pregunto, contesta. No, es una pregunta importantísima. ¿Por qué la falta de coherencia de la política norteamericana a lo que ha pasado en Egipto en esta última semana? Te voy a decir una cosa. Ha pasado en Turquía, que estamos hablando del país más democrático del mundo árabe, bueno, del mundo musulmán, porque no son árabes, son turcos. Sí, son musulmanes. La gente no sabe que en Turquía han habido 3 golpes de Estado, 2 duros y 1 suave en el 97. En el 97 el primer ministro, que su nombre no me viene a la mente, quería islamizar un poquito a Turquía, sí, y los militares van y lo visitan y le dicen, espérate, mira, firma este papel. Sí, estamos hablando de un país miembro de la OTAN. Exactamente. Pero la cuestión es que... Pero han habido 3 golpes de Estado en Turquía. Hace 16 años atrás, la política estadounidense con las democracias y contra los golpes de Estado no estaba tan definida como en los últimos años. De acuerdo. Barack Obama decide, en un riesgo, que es una movida riesgosa, apoyar la revolución en Egipto, de la primavera árabe, y después abandonar a su aliado. Hacía varios años en la Universidad del Cairo y había dado un discurso clave y fundamental en su proyección hacia el mundo árabe. 6 meses antes que Mubarak caiga, Barack Obama estaba alabando a Mubarak como un aliado un dictador de 30 años. Exactamente, en otras palabras. Pero ¿qué pasa? Apoyar la democracia tiene sus riesgos. ¿Por qué? Porque mira Morsi. Pero fíjate lo que ha dicho hasta ahora el presidente Obama.
queremos que el país se mueva en la dirección más rápidamente hacia la democracia y al gobierno civil. No vamos a las ventas de F-16 y No, ayuda militar suspender. no está suspendida. No. Muy interesante. Y no los está créditos de suspendida. $1.500 millones tampoco. Nada está suspendido, pero no quiere que el gobierno militar se quede en el poder. Pero aquí viene el problema. Yo lo que me pregunto es lo siguiente. Hay un problema enorme aquí, Pedro. ¿Tú Ahora recuerdas a vamos. Willy Brandt? Willy Con su- Brandt. Bien. Exactamente. dale. Willy Brandt con su Realpolitik. Lamentablemente la política real tiene más peso que los valores que uno defiende. Bueno, Yo entiendo lo que está haciendo Estados Unidos, me parece que no tiene otra alternativa. no tengo una alternativa, pero espérate, ¿cuáles son las opciones? Si apoyas a Mursi, que sería la posición ideológicamente más coherente, coherente con más tu- coherente con tu con tu principio. principio, enajenas, tú no sabes a cuántos millones de egipcios vas a enajenar. Segundo, No, y puedes crear un monstruo en Egipto. exactamente, un monstruo. Segundo, si apoyas a la revolución, como lo está haciendo de facto, vamos a hablar así, los Estados Unidos tácitamente está apoyando el golpe, vamos a decirlo. No es que lo está apoyando, evidentemente, sin decirlo. Está sin decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Traiciona tus propios principios. Estamos entre la espada y la pared en Egipto. Pero mira, lo que creo que los Estados Unidos están mirando esto es una prisma mucho más amplia. Te mencioné tres golpes de Estado en Turquía. ¿Por qué esos golpes de Estado pasaron desapercibidos y nadie dijo nada aquí? El único que le ha podido poner freno a los militares en Turquía ha sido Erdogan. Y Erdogan ya ha dicho, con estas últimas demostraciones de las últimas semanas que hemos visto en Turquía, ¿te acuerdas? Sí. Erdogan ha dicho que detrás de estas demostraciones están los militares. Fíjate cómo Erdogan está hablando en Turquía, porque él sabe de qué pata cojea Turquía, que los militares, desde Ataturk en adelante, siempre se han visto como los guardianes del Estado secular. El ejemplo que tú pusiste con el Nasser cuando derrocó a Farouk. O sea, el padre del Estado no monárquico, el padre de un Estado sino democrático, aproximado a la democracia, Exactamente. en Egipto fue Nasser y en Turquía fue Ataturk, militares todos. Pero mira lo que pasó, un detalle más, que esto es para mí la analogía con Egipto más importante. Algeria en los 90, un grupo islamista llega y pues, democráticamente llega al Parlamento. ¿Qué hacen los militares? No les queda otro Los remedio. sacan. ¿Para qué llevó eso? Guerra civil, Y miles de muertos. se estima entre 50.000, es la cifra menor, hasta Y una 150.000. guerra muy cruenta, porque las guerras Exactamente. egipcias son particularmente cruentas. Hay que recordar la guerra de independencia egipcia contra los de Argelia contra los franceses, perdón, que fue realmente Brutal, cruenta. brutal. Pero vamos a regresar porque el tiempo anda, el tiempo va rápido. ¿Cómo tú ves el futuro de Egipto? Ya hablamos de Estados Unidos, Egipto propiamente dicho. La capacidad del que está al frente del gobierno, la capacidad de la oposición, Bueno, vamos a estar claros. que no es Pedro. precisamente solo la hermandad musulmana, hay otros grupos también que ya se están oponiendo Tú sabes, al grupo militar. Lord Acton dijo en mediados del siglo XIX, o la segunda mitad del siglo XIX, por los años 1870, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. El problema grande aquí es qué va a hacer este joven general de momento que está gobernando Egipto, Fattah al-Sisi, admirador de Abdel Nasser. Ya hoy, esta semana pasada, salió el jueves, salió un artículo importante en el New York Times diciendo dos cosas, y uno en Al Jazeera. Te voy a dar el New York Times primeramente, rápidamente. Dice el New York Times, que yo respeto al New York Times porque esa gente, te digo, cuando esa gente pone algo por escrito, hay algo al peso detrás, que de momento en Egipto ya se siente un bienestar económico. Que de momento que estaba represada la economía. Exactamente. Y lo que el New York Times sugiere, que elementos de Mubarak con elementos salafistas, un partido importantísimo se llama Al-Nur, con el partido Tamrod secularista, que el líder de facto es Mohamed al-Baradei. ¿Los coptos juegan algún rol? Los coptos, que tienen un poder económico muy grande en Egipto, Cristianos. han manejado sutil y adiestradamente este golpe y han se alineado con estos militares jóvenes para llevar otra vez a Egipto a una posición mucho más secularista y ponerle una rienda, es decir, apretar a la hermandad musulmana. Han habido ya docenas, para no decir cientos de arrestos de líderes de la hermandad musulmana y intimidación, y los pronunciamientos que están saliendo de los militares ya están preparándole la cama a volver a ilegalizar A la hermandad a musulmana. la hermandad musulmana. El peligro aquí es que la hermandad musulmana, si ellos concluyen que Al Qaeda tenía razón,
que esta gente no van a soltar el poder por las buenas, volvemos a la posición radicalizada de Marx en el 48, que ya te hablamos, y entonces ¿qué vamos a ver en Egipto? No solamente guerra civil, sino un movimiento internacionalista como es la Hermandad Musulmana, que tiene muchos más miembros que Al-Qaeda. Está en Siria, está en Irán, está en todas partes. Arabia Saudita, están en todos los lugares. Quiere decir, esa gente puede crearnos problemas aquí y ponerle problemas allá. Espérate, y hay armas, enormes cantidades de armas. ¿Por qué? Porque las armas que dejó Gaddafi sueltas en Libia, particularmente de Benghazi, el que mire un mapa, Benghazi y Egipto están pegados y pegados. Quiere decir, hay un flujo de armas en Egipto que estamos viendo quizás un conflicto, estamos hablando actos terroristas y guerra civil en Egipto. ¿No tienes fe entonces de que el país se estabilice? ¿No tienes confianza que el Baradei pueda ser, digamos, una opción democrática genuina que tienda a encauzar el país? Bueno, el problema está en la coalición, es muy frágil, porque tienes Copto, tienes un partido como Al-Nur, que es salafista, fundamentalista, más fundamentalista que la Hermandad Musulmana, que fue el que al principio se nombraron, el presidente Mansur quería nombrar como primer ministro al Baradei, y Al-Nur le dijo que no. Entonces el compromiso fue, bueno, de vicepresidente. Pero ¿qué va a pasar ahora? Mira, un peligro que es Al Jazeera, te dije Al Jazeera, brevemente, Al Jazeera dice el jueves de que la Constitución no va a ser escrita por el Parlamento, sino por un consejo especial nombrado ¿por quién? Por los militares. Eso no es democracia. Eso es democracia. ¿Y entonces qué pasa? Mursi quiso hacer lo mismo. Mursi quería hacer una constitución escrita por un consejo de sabios dominado ¿por quién? Un grupo de 100. Por Mursi y la Hermandad Musulmana. Ese es el peligro aquí. Y el problema es que los Estados Unidos va a tener que hacer lo que tú y yo hablamos, Realpolitik, Willy Brandt. Vámonos con el mejor de los males. El mejor de los males es una dictadura militar, status quo antes de la democracia, y vamos a tener que vivir con militares que son los guardianes, entre comillas, de una pseudo-democracia. La inestabilidad política en Egipto no se queda solo en Egipto. Hay que tener presente la importancia que tiene Egipto en sus relaciones con Israel. Israel es un foco de crisis constante y permanente en el Medio Oriente, porque sus enemigos no lo dejan tranquilo y ellos, por supuesto, actúan en consecuencia. Claro. No, yo creo que la ayuda a militares, ya sabemos que Al-Sisi, que es un hombre religioso, déjame decirte, pero admira a Nasser, ya eso te dice a ti dónde está su corazón. Está con los militares y con los secularistas. No está con un grupo, una teoría, imponer sharia, gobierno islámico, teocracia, no está interesado en eso. El peligro grande aquí es de que el proceso se quede estancado en el estatus, como te dije, de Atatürk turco, que los militares en el Mediano Oriente sientan que tienen el derecho de vez en cuando de intervenir en los gobiernos del Mediano Oriente cuando ellos creen que la estabilidad está en peligro. Es que de hecho, me parece a mí que es el fin de la democracia. En los 3 minutos que nos quedan, si uno hace un bojeo por los países del mundo árabe, están gobernados por militares. O por dinastías. O por dinastías. Bahrein, Al-Khalifa, apoyada por Arabia Saudita. Este lugar, Omán, ha estado ahí desde 300 años. Arabia Saudita, la familia Saud, la fundación de Arabia en 1792, cuando muere. Pero Siria militares, Egipto militares, Irak eran militares. Todos militares, correcto. Para el partido Ba'ath, Resurrección. ¿A dónde vamos? Yo estoy, francamente, Pedro, mientras yo soy un humilde periodista. Aquí el analista que tiene conocimiento profundo del Medio Oriente. No tengo una bola de cristal. Lo que estoy viendo aquí es como el cangrejo. Tomamos un paso para adelante y echamos pasos para atrás. Aún mismo en Turquía, mira Erdogan. Erdogan está tomando unas posiciones autocráticas también, por eso tiene problemas. Y Libia no está tranquila. No. En Libia hay serios problemas de inestabilidad. Irak está también enfrentando otros problemas muy graves. Sí. Y el miedo mío es que si estos jóvenes, porque esta es una revolución de jóvenes, que derrocan a Mursi, no sabemos dónde Mursi está. Por cierto, una de las cosas que hizo el nuevo gobierno interino es extenderle una rama de olivo a la Hermandad Musulmana y decir, ustedes pueden nombrar un candidato y en el nuevo gabinete van a haber miembros, se van a invitar a miembros de la Musulmana. Eso es un gesto impulsado por los Estados Unidos. Por supuesto. Estamos claros. La única razón que los Estados Unidos le retira la ayuda a Egipto no es que si no hay democracia, los Estados Unidos está aceptando Realpolitik como el camino que hay que aceptar. Es si Egipto trata de cercenar
o abreviar el tratado de paz, comprometer el tratado de paz con Israel. O también una cosa que Estados Unidos vea que Egipto va a una islamización muy aguda. Yo creo que ahí intervendría. No, es que los militares ya lo han hecho. Egipto, un Estado islámico, sería pero es que demoledor para Estados Unidos. Por eso los Estados Unidos, te quiero decir, está apoyando este golpe de Estado tácitamente, sin decirlo. ¿Por qué? Porque los militares, el modelo de Ataturk que se está imponiendo, los militares en Turquía son los guardianes de un Estado secular. Y te voy a decir una cosa, lo que ha pasado en Turquía no se acaba aquí. Erdogan lo que hizo, decapitó a los generales golpistas. Pero también se aguantó. Y los puso sus propios generales. Pero esos generales, ¿se acuerdan de lo que hizo? Pero también se aguantó porque Erdogan tenía planes mucho más radicales y más rápidos en el tiempo y los ha tenido que parar. Correcto. Y es porque se ha dado cuenta que el pueblo no está contento. Es decir, lo que pasó en Egipto le puede pasar a Erdogan también. Es curioso ver que a pesar de que existen facciones poderosas en números para establecer sociedades islámicas en términos fundamentalistas, hay también factores importantes en ese mundo árabe contrario a la islamización completa. Estas cosas que están pasando en Egipto rompen el estereotipo. El mundo árabe no es monolítico. Hay un movimiento secularista muy fuerte en ese país que le está poniendo un freno a los movimientos islamistas. El Islam perdió tremendamente con quitar a Morsi del poder. El Islam político no tiene tanta influencia como pensábamos. Yo creo que sí, yo creo que el Islam lo que tiene es una capacidad de desestabilización muy grande, pero no tiene esa masa política para lograr llegar al poder por elección. Que nosotros pensábamos que sí la tenía. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Confiamos que haya sido del agrado, del interés de todos y que todos como yo hayamos aprendido con Daniel un poquito. Tengan todos muy buenas tardes. Las gracias a mi amigo Daniel Álvarez. Gracias a ti. Y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos buenas tardes. Han pasado 10 años desde que la guarachera de Cuba, Celia Cruz, se nos fue. Sintonice el próximo martes 16 de julio a las 9 p.m. y reviva muchos de los mejores momentos en Yo Soy Celia Cruz. Conmemore con nosotros la vida de Celia Cruz. Martes 16 de julio a las 9 p.m. en Yo Soy Celia Cruz, aquí en su canal 17. Pero yo sé que con la ayuda suya, y estoy seguro porque cada vez que las pido siempre me responden, vamos a poder seguirle llevando esta programación a ustedes. Va a aparecer una información en la pantalla, tanto ahora como en el final, para que usted, a medida de sus posibilidades, pueda enviarme una contribución. Lo mismo de $1.50 que de aquellos que puedan de 1,000. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años llevándosele domingo tras domingo. No me fallen, ayúdenme, envíeme lo que usted pueda y envíenselo a amigos del Canal 17 o WLRN Programación en Español. Ayude a sus programas